Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Disculpen el breve atraso que he tenido. No he podido conectarme a la página de mensaje para salvación. Algo está pasando y espero que el hermano Daniel Cerda me aclare esa situación posteriormente. Estoy transmitiendo a través del canal nuestro, Iglesia de Cristo El Salvador. Ojalá que los hermanos del alumbrador y mensaje para salvación puedan hacer el enlace. Como siempre, habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Vamos a pedir la dirección del Señor y luego posteriormente vamos a dar las indicaciones. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque tú nos permites predicar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias por esa enorme bendición. Y lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si ustedes tienen peticiones, con todo gusto háganlas llegar anticipadamente para que mi esposa pueda leerlas y me pase esa nota. Estamos en el estudio del libro de Colosenses y ahora vamos a ver la lección número 46 y el subtema que estamos estudiando es esfuerzos de Pablo por los colosenses en su parte 2. Lo que estamos estudiando es su gozo padecer por la causa de ellos. Y luego esto se divide en varios temas que estamos estudiando. Es cumplo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Con eso voy a proseguir en esta parte 2 que les estaré presentando de nuevo con nuevos sujetos que van a escuchar. Cuando el apóstol Pablo habló de las aflicciones, o sea, ustedes pueden notar que es plural. Cuando habló de las aflicciones de Cristo, él se refería a algo más que el dolor de la cruz. Los padecimientos de Pablo eran diferentes y para un propósito diferente del que tuvo el padecimiento de Jesús en la cruz. El apóstol Pablo dio a entender las cargas, los trabajos, las penas y los esfuerzos que Jesús soportó como ser humano de cara a la burla y a la oposición durante su ministerio personal. Miren lo que nos dice en Hebreos 12, 3 y 4. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Este sufrimiento de tribulaciones y de oposición es algo que pueden esperar los que propagan el Evangelio. Debido a su servicio para Jesús, Pablo escribió que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Miren lo que dice en 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Él dijo que él tenía en su cuerpo la muerte de Jesús
Dice en 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, y las marcas del Señor Jesús. Luego en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Nosotros podemos ver que su meta era experimentar la participación de sus padecimientos. Miren en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces vemos pues que las aflicciones de Jesús fueron solo el comienzo de padecimientos que tendrían los que proclamaban la palabra. Después de su ascensión a los cielos, sus aflicciones seguirían con sus seguidores. Si se hubiera quedado sobre la tierra para proclamar el Evangelio, hubiera tenido que sufrir más padecimientos y oposición. Pero en lugar de esto, sus seguidores tendrían que sufrir maltratos para seguir su obra y terminar lo que él comenzó. Siempre y cuando el Evangelio se esté predicando, la oposición continuará. Esto es una realidad, hermanos. Usted hace buena obra, está mal. Usted hace mala obra, está mal. Los detractores así son. En los diferentes programas de la iglesia, a nivel nacional, a nivel internacional, siempre habrán detractores que le saquen problemas a lo que se edifica, a lo que se construye. Es de este modo, pues, por causa del cuerpo de Cristo, la iglesia, que Pablo cumple lo que pueda estar faltando. Él lo hace no solamente en sus palabras, sino también en su carne, esto es, en su existencia física propiamente dicha. Esto solo puede significar el sufrimiento de las aflicciones de Cristo. Y cuando digo esto, es refiriéndome a las dificultades, pues, asumidas por la causa de Cristo. Y estas dificultades por sí solas permiten que la proclamación llegue a ser eficaz hasta el punto de que permite que la fe alcance su plenitud entre los colosenses y entre las demás comunidades por todo el mundo. Al aseverar que Él está cumpliendo lo que falta de las aflicciones de Cristo, Pablo no dio a entender que la muerte de Jesús fuera un sacrificio insuficiente que necesitara más sufrimiento para hacerlo completo. Él explicó que Jesús hizo posible la reconciliación por su muerte. Ya hemos estudiado Colosenses 1:20 al 22, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y luego que los cristianos están completos en él, dice en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. El solo sacrificio de Jesús lo hizo a él perfecto, o sea, completo. Miren, en Hebreos 5, 8 y 9 nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y por supuesto que Él es suficiente. Él puede cubrir todos los pecados del mundo, dice en 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Claro, de todo el mundo obediente a Él, por supuesto, no en una forma automatizada que Cristo es Cristo y Él es bueno y Él me perdona. No, eso no funciona en la mentalidad de nuestro Cristo, ni mucho menos de nuestro Padre Celestial. Entonces también vemos que fue necesario solamente un sacrificio, con un solo sacrificio. En Hebreos 7:27 nos dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. También en Hebreos 9:26 al 28, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, aparecerá por segunda vez para su juicio final. Eso es lo que hay que entender. En Hebreos 10 al 14 nos dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En otras palabras, nosotros podemos decir claramente, pues, que Él cumplió todo lo que es necesario para la salvación de la humanidad. Pero otra vez, yo siempre le doy énfasis a esta situación, de que la humanidad puede ser salva, pero si obedece su voluntad, si obedece sus mandamientos, si obedece sus preceptos plasmados en la Sagrada Escritura, especialmente en las Escrituras novotestamentarias. Bueno, veamos otro aspecto que tenemos acerca del misterio revelado a ellos. Esta porción está comprendida en los versículos 25 al 27 de Colosenses 1. Vamos a ver la primera parte, que corresponde de la cual fui hecho ministro, o sea, de la iglesia, por supuesto. Colosenses 1:25 en su primera parte. Pablo se refirió a sí mismo como alguien que fue hecho ministro, o sea, diáconos.
que significa agente, intermediario o mensajero. Entonces, Pablo se refirió a sí mismo como alguien que fue hecho ministro de la iglesia. Las palabras o la palabra iglesia no aparece en el versículo 25 en el texto griego, pero está implícita. En este caso, Pablo no se refirió a sí mismo como uno que tiene la función de diácono. Antes, él aseveró que era un siervo de Cristo que había recibido esta responsabilidad de parte de Jesús. No solo era el siervo de la iglesia, sino que también era ministro o siervo del Evangelio. Y esto lo declara bien en el versículo 23 de este capítulo 1. Cuando Jesús apareció a Pablo sobre el camino a Damasco, él le dijo que había sido puesto por ministro. Dice en Hechos 26:16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la misma palabra se usa para hacer referencia al servicio de Pablo a Jesús. En 1 Corintios 4:1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Del mismo modo, con ella se hace referencia a Juan Marcos, dice en Hechos 13:5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Se refiere también a siervos o a ayudantes. Lucas 1:2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas 4:20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y también se refiere a funcionarios. Dice en Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Luego también en Mateo 26:58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Juan 7:32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que les prendiesen. Juan 18:3, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. En este pasaje el apóstol Pablo explicó que él servía no solo a Cristo, sino también a la iglesia. No obstante, al ministrar las necesidades de la iglesia, él estaba sirviendo a Jesús. Los cristianos no sirven como es debido a Jesús cuando se aíslan de sus iguales cristianos, o sea, cuando quieren hacer las cosas indiferente a la cristiandad, indiferente a la iglesia, aquellos que les gusta ser individualistas, de un momento a otro van a fracasar.
Jesús dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 40. Dice otra frase de Colosenses 1:25, la que sigue: según la administración de Dios. El Padre y el Hijo trabajan juntos el uno con el otro. Jesús usó la idea de administración, o sea, la palabra oikonomia del idioma griego, la cual en la parábola del mayordomo infiel que estaba a punto de perder su mayordomía, miren lo que dice, Lucas 16, leamos versos 1 al 4 y después nos pasamos al 8. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, se refiere pues a una posición de responsabilidad en el servicio a otro. Hay formas de la palabra raíz, o sea, oikonomia, que se traducen por mayordomo. Mire lo que nos dice Lucas 12:42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Luego se refiere también a la palabra a comisión. Mire 1 Corintios 9:17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Luego también el uso se da con la palabra administración. Dice en Efesios 3:2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Luego también se aplica a la palabra administrador o administradores, dice en Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y luego en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. También se refiere a la palabra tesorero, Romanos 16:23. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto. Y también a la palabra dispensación, Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y por último a la palabra edificación, 1 Timoteo 1:4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora.
Jesús había encomendado a Pablo la comisión de propagar el Evangelio. Al cumplir con esta responsabilidad, Pablo consideraba que su vida, su tiempo, sus posesiones y habilidades pertenecían a Jesús y habían de ser usadas en el servicio para Él. Él se consideraba como mayordomo de lo que pertenecía a Jesús. Por esta razón, se sentía obligado a ser fiel en el uso de lo que se le había encomendado a su cuidado. Dice en 1 Corintios 4, 1 y 2, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Él pues trató de agradar a Dios antes que a los hombres. Dice en Gálatas 1, 10 al 12, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entendiendo pues que daría cuenta a Jesús, dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Voy a suspender en este momento para dar paso a las oraciones que siempre nos solicitan. Amoroso Dios de amor y de misericordia, nuestro Padre Celestial, gracias por todas tus bondades que cada día nos das sin merecerlas. Pero tu bondad y tu misericordia nos alienta. Por eso venimos a ti con un corazón contrito y humillado, esperando que nos escuches nuestras oraciones. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos y hermanas, confiando en tu plena voluntad. La hermana Lidia Morales de Mexicanos, delicada de salud. La hermana Liliana Ushka pide por una operación como por ayuda monetaria. La hermana Tona Alemán, que está sufriendo mucho de sus rodillas. El hermano Benito Mengíbar, que padece de sus riñones y están muy malos. La hermana Leonor Gutiérrez, que padece de diabetes. La hermana Guadalupe Cortés, delicada de salud. Las hermanas Esther Andrades, Ligia Esther Castellanos, Vanessa Castellanos de Garay, que padecen de fibromialgia. Sánale, Señor. También damos gracias por el hermano Mario Cruz Lara, que salió bien de su trasplante de riñón, gracias a su donante, su sobrino Manuel. Y oramos también por los siguientes hermanos que también están siendo dializados. El hermano Manuel de Jesús Azucena Morales, el hermano Adán Zambrano, el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, el hermano Ulises Morán, el hermano Teléforo Rodela y la hermana Maribel Calderón. Señor, en tus manos ponemos a todos ellos. Sabemos que tú tienes poder para sanarlos y que tu misericordia es muy grande. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continúo con esta interesante clase y voy a dar finalización al versículo 25
donde dice que me fue dada con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Bueno, el apóstol Pablo no había iniciado su mayordomía de sí mismo. Jesús se la había dado por la voluntad de Dios. Esto es una realidad. O sea, nosotros tenemos que entender que Pablo en ningún momento se jactó de que lo que él decía y procedía era de su propia mente, sino siempre le dio el honor a Dios. Su mayordomía incluía primero a los judíos. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego dice en Hechos 13, 14 al 16, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Luego en Hechos 14:1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hechos 17:1 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y después de esto a los gentiles. Dice en Romanos 1:13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Luego en Gálatas 2:8 y 9, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, ¿qué vemos? Los colosenses fueron incluidos a pesar de que la obra de Pablo no fue exclusivamente para ellos. El propósito de la mayordomía del apóstol Pablo era presentar la totalidad del mensaje de Jesús a quien quiera que encontrara. Él hacía esto diligentemente, y esto fue lo que les dijo a los ancianos de Éfeso. Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 20 y 27. Este es el único versículo de Colosenses en que se usa la expresión la palabra de Dios. Otras frases usadas incluyen la palabra verdadera del Evangelio. Dice en Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, es decir, la palabra de Cristo. Mire lo que dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y la palabra también en Colosenses 4:3,
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Jesús reveló la palabra que recibió del Padre, y esto es bien claro. Miren lo que Él nos expresa directamente en el Evangelio de Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Luego en Juan 17, 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. También a los autores del Nuevo Testamento, y la reveló por el Espíritu Santo. Miren lo que dice en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego en Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La proclamación de la palabra de Dios era lo más importante para el apóstol Pablo, tal como se puede desprender de su mandato para Timoteo. Dice en 2 Timoteo 4, 2, dice así, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces vemos que la palabra de Dios era lo que él predicaba y lo que él enseñaba. Esta es la realidad que se puede presentar muy, muy claramente. Yo tengo que parar porque quiero ocupar el resto del tiempo para dos anuncios importantes que tengo que darles. Primeramente, quiero volver a hablarles acerca de los libros que mi esposa ha escrito. Aquí ustedes pueden ver Mi matrimonio y el tuyo. Es el último que ha escrito. Luego están los primeros 2 tomos de Cultivando el alma, que son lecciones reflexivas. Este es el tomo 1. Y luego tenemos el tomo 2, Siempre cultivando el alma. Quiero decirles que estos laureles que están acá son los laureles de la fachada de nuestra casa. Es algo muy portentoso que desde que se sembraron chiquitos se lograron hacer de esta forma. Usted los puede pedir estos libros a través de Amazon.com. Si usted vive en Estados Unidos, no hay problema. Amazon envía directamente. Si usted vive en México, también. Pero en el resto de los países de Latinoamérica, usted los puede adquirir a través de un pariente suyo, un amigo de confianza suyo lo puede pedir cuando él viaja a los Estados Unidos y él se lo puede llevar. Son libros que le ayudarán mucho a usted. Sobre mi matrimonio y el tuyo, yo se lo recomiendo para todos los matrimonios, pero especialmente para las parejas que están por casarse o que están recién casadas. Es de mucha ayuda.
El segundo anuncio que quiero darles, respetables hermanos y hermanas, es que quiero decirles que el siguiente lunes 10 de octubre, lunes 10 de octubre y lunes 17 de octubre no voy a transmitir este bello y acostumbrado programa sobre el libro de Colosenses. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque a partir de hoy en 8, lunes 10 de octubre, se inicia el 36º Encuentro Iberoamericano de las Iglesias de Cristo, que hoy ha tenido sede este año 2022 aquí en El Salvador, del 10 al 15 de octubre. Este encuentro estaba programado para el año 20, pero en vista de la pandemia se suspendió por 2 años. ¿Por qué es que tengo que suspender? Porque yo soy parte del comité organizador, del Comité Nacional Organizador, además de que soy parte del Comité Internacional. Evidentemente, hay que dedicar el tiempo a esta magna actividad en la cual vienen hermanos de Perú, de Colombia, de todo Centroamérica, de México, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de la República Dominicana, que es donde será el 37º Encuentro Iberoamericano. Es la razón, hermanos, por la cual no podré estar en el aire, porque estaremos en el Hotel Ágape, en la ciudad de Sonsonate, a 1 hora y media de donde yo vivo, para poder atender todas estas actividades que se tendrán desde el lunes ya en la tarde, finalizando el viernes con la clausura y luego el sábado la despedida, pero hay hermanos que se marcharán hasta el lunes 17. De manera pues que les pido, hermanos, su comprensión de la suspensión de estos 2 lunes seguidos, pero con la ayuda del Señor pues volveré para el lunes, creo, si no me equivoco, 23 o 24 del mes de octubre. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga también el que ustedes son fervientes en escuchar palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, yo no sé si se pudo transmitir a través del alumbrador cristiano y a través de mensaje para salvación, pero este estudio, como ya les he dicho, es subido a través de YouTube y ahí queda disponible en forma permanente. Muchas gracias a ustedes por sus finas atenciones. Que el Señor les bendiga muy inmensamente. Oremos. Padre Celestial, te damos agradecimientos porque nuevamente has permitido a tu servidor transmitir tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias por esa bendición. Te lo suplicamos y te lo agradecemos, que siempre nos des esta oportunidad, Señor, porque todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.